Bueno, hasta aquí debe quedar comprendido que el primer tema para comprender en farmacodinámica sería el de los agonistas y antagonistas de los receptores de las membranas celulares. Hay que entender que hay enfermedades que alteran de manera de una manera, perdón, a las células, haciendo que esas células trabajen de más, y en otros casos hay enfermedades que hacen lo contrario, haciendo que las células dejen de funcionar. Y ahí es donde entran los agonistas y antagonistas. Compañeros, dado que los receptores son proteínas, es posible clasificarlos en 5 grandes grupos. Primer grupo, proteínas reguladoras. Segundo grupo, proteínas estructurales. Tercer grupo, proteínas que intervienen en procesos de transporte. Cuarto grupo, ácidos nucleicos. Quinto grupo, enzimas de vías metabólicas. El grupo 1, 2, 3 y 5 son proteínas todos. Las enzimas también son proteínas. El único grupo que se sale de ser proteína, pues es el ácido nucleico. Visto de manera esquemática para una mejor comprensión, ahí tenemos a los 5 tipos de receptores. El tipo 1 serían las proteínas, aquí, sigan esto. El tipo 1 de receptores serían proteínas. Estas proteínas son conocidas como reguladoras. ¿Cuáles son reguladoras? Las hormonas. Por ejemplo, la tiroxina regula la cantidad de yodo que la tiroides puede regular. La insulina es otra hormona reguladora de la cantidad de glucosa en sangre. Y los estrógenos son reguladoras de los ciclos menstruales. Hay también factores de crecimiento y neurotransmisores. Factores de crecimiento obviamente regulan la producción de mayor número de células en el cuerpo, y con esto el cuerpo crece y además se repara. Y los neurotransmisores son sustancias que produce el sistema nervioso y que de una neurona a otra transmiten alguna información. Segundo tipo de receptores son las proteínas llamadas estructurales. Una de estas es la tubulina que está en las membranas y por dentro de las células también. Y regula la propia reproducción celular. La tubulina es una de las proteínas que están dentro de las células y que tiene que ver con la estructura interna de la célula, con el citoesqueleto, y además participa cuando la célula se tiene que reproducir. Un tercer tipo de proteína serían proteínas de transporte. Hay proteínas que sirven para transportar sodio y potasio. Otras, como la ATPasa, son las que van a involucrarse en la generación de energía. Hay proteínas para transportar una enorme cantidad de sustancias, entre ellas, pues medicamentos. De esta manera, estas proteínas pueden funcionar farmacodinámicamente para hacer que los medicamentos lleguen a las células que tengan que llegar. Entren inclusive al interior de las células para que estos medicamentos empiecen a ejercer su acción terapéutica. Tenemos un cuarto tipo de receptor, que son los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Bueno, son dos: ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. En este momento corrijo porque aquí es ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Entre los dos mantienen la información genética
y la aprovechan para producir proteínas precisamente. Entonces aquí está nuestro código genético y también pueden recibir, compañeros, el estímulo de ciertas sustancias, entre ellas pues medicamentos. El quinto tipo de receptores son las enzimas. Las enzimas son proteínas especiales que van a catabolizar una reacción química dentro del cuerpo. Es decir, van a regular la velocidad a la cual ocurren las transformaciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Esto se ve mucho, por ejemplo, en la digestión. Cuando un alimento entra en nuestro cuerpo, sufre catabolismo, es decir, las sustancias que entran al cuerpo son grandes, son proteínas, son grandes cadenas de carbohidratos, son numerosos tipos de lípidos, y estos hay que digerirlos, transformarlos en sustancias más simples para que las células las puedan aprovechar. Entonces las enzimas hacen eso, y también pueden hacer lo mismo con los medicamentos, no solamente con los alimentos, sino también con los alimentos. Entonces, ahí tenemos 5 tipos de receptores diferentes. Todos ellos pueden interaccionar con los medicamentos y favorecer cambios fisiológicos, bioquímicos, moleculares, para que las células sanen. Al sanar las células, sanan los tejidos, y al sanar los tejidos, los órganos sanan también, con lo cual los pacientes mejoran y pueden llegar otra vez a recuperar su estado de salud total. Vamos a ver en el siguiente video cómo se unen los fármacos a estos receptores, compañeros. Acuérdense que estamos en farmacodinamia y que, bueno, lo primero que hay que entender es cómo los fármacos actúan en las células, a dónde llegan y qué es lo que empiezan a hacer ahí. A continuación le seguimos, compañeros.